Muy bien, estamos muy contentos de recibir en la mesa, y no voy a exagerar cuando lo presente de este modo, creo que uno de los mejores periodistas de la historia argentina. Sí. Un aplauso para Patán, Rajendorfer. No será de verdad. Demasiado. No, vos sabés que no, en el fondo vos sabés que no, así que no. Pero no, digo, no quedan tantos tipos como vos. El sentido en el que también hay una vieja escuela, ¿no, Patán? Me imagino que vos tendrás tu libreta, todavía vas, hablas con la gente. Sí, desde luego, o sea. ¿No? O sea, investigás, visitar las cárceles, hablas con los tipos. O sea, pienso que Sí. una nota periodística no es sino el informe de una aventura. Exacto. ¿No? No sé si me explico. No, sí, y además cuando uno te lee, porque además tenés muchos libros escritos, ¿no? Además de guiones y cosas así, nota que de verdad te metes en la aventura. Uno te imagina vos como esos periodistas de los policiales negros, por ejemplo. El tipo que es un poco protagonista de esa historia que está contando. Y uno siempre es protagonista de lo que escribe, ¿no? Bueno, Aunque escriba en tercera persona. Sí. A mí no me gusta demasiado escribir en primera persona. En algunos casos es insoslayable, desde luego, pero la primera persona siempre está, Sí. aunque no se la pronuncia. Claro. La primera persona de uno son los ojos de uno. Además, esto es una pequeña anécdota de eso que estamos diciendo. Vos aparecés en El Bonaerense, en la película de Trapero. Sí, exactamente. No es que seas de vos mismo, pero existe igual el personaje de vos mismo. Sí. También aparezco en el túnel de los Sí. huesos. ¿Ahí ¿no? apareces Claro. como vos mismo? No, ahí hago de preso. Ajá. Hay que recordar que Sí. el túnel de los huesos se trata de una fuga, como dijo Pitu, Sí, que fue protagonizado narrada por el Cacho Pitu. Lagarza, Sí. etcétera. Y yo hago de preso, que le dice a Raúl Taibo, Ajá. que interpreta al capo de la fuga, que baje el perfil porque está llamando mucho la atención. Y me acuerdo que ahí le digo, eso no estaba en el guión, pero Sí. le digo, estás pasando tan desapercibido como una tarántula en un plato de leche, que fue un pequeño homenaje que le hice al Chandler, porque así empieza el largo adiós de Chandler con esa mirá. frase. Bueno, en esa película que en un punto escribiste vos también, fuiste co-guionista de la película El Bonaerense. Sí. Bueno, muchas cosas hay para conversar hoy, y te quería decir que en realidad te invitamos porque te hemos citado más de una vez en el marco de la columna del Pitu, que estamos contando un poco historia de Lampa Argentina, y bueno, vos, si hay alguien que la investigó, fuiste vos, pero hay un montón de cosas para conversar con vos. Podemos hablar de política. Vos también escribiste el libro Patricia, que es la biografía no autorizada de Patricia Bullrich, y ahí hay una cantidad de cosas para contar muy interesantes, y entiendo que además también estás investigando el atentado contra Cristina. Exactamente. A mí me va a interesar mucho esa investigación. Sí, sí, a mí también me interesa mucho. A mí también me interesa mucho porque de algún modo detrás del hecho en sí, un hecho bastante raro, un magnicidio con una bala que no sale, hay todo un escenario y toda una troupe de personajes que están anudados por los hilos invisibles de la realidad. En ese sentido, se podría decir que no deja de ser una novela negra, en el sentido de que la novela policial inglesa, tipo Agatha Christie o tipo Conan Doyle, gira en torno acerca de la incógnita de quien asesinó a alguien, cosa que se resuelve cuando todos los protagonistas, es decir, todos los sospechados, están reunidos en un living y alguien lo desenmascara. A diferencia de eso, la novela negra tiene la siguiente mecánica. A partir de un crimen se investiga ese crimen, y esa investigación, en vez de conducir hacia la verdad, hacia su esclarecimiento, comienza a ser
una fuente inagotable de otras desgracias. Te va conduciendo a otras cosas, ¿no? Sí, exactamente. Y en esto que vos estás investigando del atentado, fuiste encontrando ramificaciones. Voy encontrando ramificaciones, al igual que las va encontrando, por ejemplo, Ubeira, sí, ¿no? Y una de esas ramificaciones, aunque eso mucho no se dice, no deja de ser la jueza y el fiscal que investiga eso, ¿no? Tremendo. Exactamente. Tremendo. Y además, digamos... Pero no solamente en cuanto a lo que nosotros vemos que básicamente no investiga. Lo que encubre. Y además hay toda una serie de circunstancias que va llevando, digamos, la extensión, sí, de esa conjura, la extensión de ese complot hacia otras personas hasta ahora insospechadas. Uh-huh. Por ejemplo, el 27 de agosto, o sea, 4 días antes, sí, fue el día que había elegido Sabac Montiel para cometer ese hecho, ajá, ¿no? El día que pide que le traigan el arma y no se la trajeron. No, ya estaba con el arma, digamos, ese día debía dispararle, pero se acobarda por una cámara de C5N, justamente, ajá, que decía que lo perturbaba demasiado. Ahora bien, ese día que estaba previsto para que ese atentado sea cometido, fue el día que la policía de pronto reprime a toda la gente que aguardaba a Cristina, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan. Sí, me acuerdo. El quilombo de las vallas, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Ahora, de algún modo, la coincidencia de que ese era el día fijado para el atentado y que en esa ocasión, sorpresivamente y sin motivo alguno, la policía reprimiera, de algún modo me da la idea, me da la sospecha de que la policía no quería hacer otra cosa que liberar la zona, ajá, ¿no? Y no estamos hablando en este punto de Caputo ni de Gerardo Milman, sino estamos hablando de la policía de Larreta. Ay, Patán, tantas cosas, se me pone la piel de gallina, porque acaba de decir también que la jueza Capuchetti, más que no investigar, es directamente cómplice. Exacto. Bueno, uno puede decir que al no investigarse es cómplice, ¿no? Pero ¿cuál es el hilo que para vos es muy claro que ella decidió soltar? Y que si, digamos, vos como investigador, de hecho, que lo mira, hubieras tirado más. De algún... Milman, Caputo, claro, digamos, la conexión política, ¿por dónde? Claro, digamos, obviamente un hecho como este no puede ser fruto de 3 alocados lúmpenes. ¿No? No, o sea, digamos... O los lúmpenes también son como una especie de herramienta de... Son una herramienta de, siempre lo son. O sea, digamos, tipos como Gabrielo Princip, que en 1914 mata al archiduque, sí, Francisco José, sí, era, digamos, un tipo que pertenecía a una organización nacionalista muy marginal, el tipo que que hirió al Papa, Alik Agha, no, sí, pronuncio bien el turco todavía, sí, es uno de los idiomas que menos domina, ajá, digamos, era también, digamos, un tipo que pertenecía a un grupo ultraderechista muy marginal como Revolución Federal, los Lobos Grises. Pero vos lo que decís es que hay esta nota común que tienen estos grandes atentados, es que hay poderes mayores que utilizan a estos loquitos de alguna manera como brazo ejecutor de un plan más grande. Claro, y hay suficientes pruebas, sí, ya, a pesar de la jueza Capuchetti, a pesar del fiscal Rívalo, de que la familia Caputo, o sea, la familia de un ex ministro de Economía, del Toto Caputo, quien es a su vez primo de Nicolás Caputo, el amigo del alma, sí, del presidente, financiaron a Revolución Federal, que tenía un vínculo con estos 3 pibes. Estos 3 pibes también tenían un vínculo con una especie de puntera ultraderechista que se hace llamar Delfina Wagner,
quien produce, junto con otra que se llama Mariela Monroe, los dos móviles callejeros de Crónica, donde aparece Brenda Uriarte y Sabac Montiel despotricando contra los planes sociales, ¿no? Ahora bien, esta Delfina Wagner tiene un lazo directo con Revolución Federal, mientras que la Marielle Monroe tiene un lazo directo con la señorita Gómez Mónaco, que era una de las acompañantes de Gerardo Milman, la vez que dice aquello de que cuando la maten yo estaré en la costa. Esa frase misma es lo suficientemente, entre comillas, interesante, sí, para investigar por qué justo ese día él iba a estar en la costa, ¿no? Uh-huh. Y que es otra de las cosas que la jueza no solo se olvida de investigar, sino que además pone en una situación de riesgo penal a la persona que escuchó esa frase en la confitería Casablanca y aportó ese dato, ¿no? En ese sentido, digamos, no todas las causas judiciales se investigan bien, hay investigaciones desastrosas. Ahora bien, esas investigaciones desastrosas pueden tener dos motivos para ser desastrosas: que el juez o el fiscal o la jueza y la fiscal sean incompetentes, o que tengan algún tipo de interés en que esa causa no sea debidamente investigada. Me imagino que vos sospechás más que es la segunda que la primera. Exactamente. Porque además hay que decir que todo esto, extrañamente, incluso sorpresivamente, está bastante a la vista. Quiero decir, dejaron los deditos por todas partes. No parece una teoría de un delirante, un conspiranoico o de Patán Rajendorfer. Está todo bastante sobre la mesa. Está todo ahí. Y sin embargo, la jueza hasta hace poco creo que no quiso nunca secuestrar el teléfono de Milman, y a esta altura me imagino que secuestrarlo ya no tiene ningún sentido. A horas de haberse producido el hecho, sí, digamos, ya comenzaron a surgir los primeros indicios, sí, de un denodado encubrimiento. Claro. Primero, el teléfono de Sabac Montiel, claro, llega al peritaje, sí, con la memoria borrada. Estaba reseteada a fábrica, ¿no? Por algo ejemplo, que es complejo de hacer, no lo puedo hacer yo, ni Pitu. No es que hay un botón que dice resetear. Digamos, secuestra los teléfonos de esta Gómez Mónaco, de Milman y de la otra, sí, asesora, 2 meses después de lo que lo tendría que haber hecho, y luego de que ellos tres borran o hacen borrar sus respectivos, uh-huh, teléfonos, nada menos que en una oficina de Patricia Bullrich, sí, ¿no? O sea, digamos, podríamos estar sí, y otros programas, sí, y podríamos seguir enumerando señales. Enumerando señales, exactamente. Sí, podríamos decir pruebas, vamos a hacer amables y vamos a decir señales. Señales. ¿Y qué de todo esto, del atentado, qué cosa vos descubriste que nosotros no sepamos mucho? Mira, digamos, yo tengo un problema con cerrar esa investigación, sí, porque todo tipo de cierre, digamos, se convierte 10 minutos después en una conclusión obsoleta, porque van surgiendo, sí, todo el tiempo toda una serie de detalles, toda una serie de circunstancias y toda una serie de personajes que, uh-huh, de algún modo van trazando un camino que 10 minutos antes era inimaginable. Sí. ¿Te parece que la vicepresidenta sigue en peligro? Yo pienso que sí. ¿Sí? Yo pienso que sí porque no solamente por el hecho de que pueda existir otra conspiración para terminar con ella, sino porque ella es parte de este país y pienso yo que todo el país está en peligro.
¿Por estos locos de la Revolución Federal que tienen ánimo de matar líderes? ¿O porque puede llegar a ganar al Milei? ¿O por qué lo está diciendo? Porque esto, digamos, se puso muy violento, es una versión desmejorada de la República del Weimar, en el sentido de que, vamos a explicarlo, la República del Weimar fue el régimen que hubo en Alemania entre el final de la Primera Guerra Mundial y 1933, donde se incubó lo que podríamos llamar el huevo de la serpiente. O sea, en 1933, ¿quién gana las elecciones? Hitler, ¿no? Y en ese sentido, me parece de algún modo espeluznante que tanta gente se manifieste a favor de que ganen sus verdugos, ¿no? Es una, qué sé yo, por ejemplo, en 1989, Menem hizo su campaña hablando de la revolución productiva y del salariazo. Después hizo todo lo contrario, pero dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Pero estos dicen lo que van a hacer, y, digamos, no obstante, eso cautiva a sus futuras víctimas. ¿Y por qué pensás que se da eso? ¿Por qué esta elección social? Y es raro, porque, como dijo alguna vez Gramsci, el tiempo viejo ya pasó, el tiempo nuevo puja por nacer, es el tiempo de los monstruos. Y en ese sentido a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los pibes esos que reparten cosas, los pibes de Rappi, los de delivery, que son, digamos, la precarización laboral a la enésima potencia, ¿no? O sea, no tienen ningún derecho, ¿no? No tienen sueldo, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, no tienen derecho a lastimarse una rodilla si un vehículo lo roza, se preocupan más por la pizza que llevan que por su rodilla, pero como de una manera absolutamente desesperada y extrema, están tan solos que esa soledad tal vez los hace pensar como empresarios, ¿no? Y votan como empresarios, votan como si fueran Paolo Roca, ¿no? Es, digamos, yo pienso que el problema argentino actual, además de ser político, es algo psiquiátrico. Bueno, tenemos otros temas también hablando de problemas psiquiátricos. No, vos escribiste el libro de Patricia Bullrich también, La historia no autorizada, y que tiene, bueno, un arco narrativo. Y podemos decir también psicológico, porque de verdad pasar de haber sido parte de Montoneros a hoy ser una de las exponentes, y parte de Montoneros además ella perteneciendo a una familia patricia, bueno, que muchos de los Montoneros pertenecían, ¿no? Y ahora a ser una de las representantes de la derecha argentina y posible próxima presidenta, no lo sabemos porque de verdad puede un poco pasar cualquier cosa, pero por lo menos está cerca, y habiendo pasado casi por todos los gobiernos, casi, ¿no? Es difícil de entender cómo la gente además le sigue creyendo, la sigue bancando, cómo no, esas idas y vueltas no generan una cierta desconfianza. Sí, es un... por eso digo, es difícil de entender a que la gente todavía le siga confiando porque conocemos la historia, ella no la niega además, y también como pensando en ella misma, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó de un punto al otro? Claro, o sea, digamos, no es infrecuente que alguien que surgió en la izquierda termine en la ultraderecha o viceversa. Qué sé yo, por ejemplo, Mussolini empezó en el Partido Socialista y no terminó ahí, por cierto. O Rodolfo Walsh llegó a militar en la Guardia Restauradora Nacionalista y, digamos, sabemos, digamos, quién fue afortunadamente o cómo terminó afortunadamente. Pero lo que está diciendo es la gente puede cambiar. La gente puede cambiar. Y es frecuente. Lo que Patricia Bullrich hizo no es exactamente eso, sino fue una continua sustitución de lealtades, ¿no? Y en ese sentido se puede suponer
que ello responde a una personalidad muy cambiante o muy anhelante en lo que ella cree que es la perfección, ¿no? Una persona que busca continuamente ser mejor y para ello, digamos, deja de ser lo que hasta ese momento fue. ¿Eso te parece que es lo que la mueve? No, eso es lo que la gente cree. Ajá. O eso es lo que se puede creer. Ella en realidad siempre fue la misma persona y siempre, digamos, su anhelo, su ideal fue la acumulación de poder, sea donde fuere y al lado del ganador de turno. O sea, ya sea con Galimberti, ya sea con Cafiero, ya sea con Menem, ya sea con De la Rúa, ya sea con Macri, solo que ahora prescinde del ganador de turno, percibiéndose ella como tal. Claro, ¿no? Ahora quiere ser ella, exactamente. Háblame un poco de la relación de ella con Galimberti. Mirá, porque ella fue cuñada de Galimberti. Y fue su referente directo. Exacto. Te voy a contar una anécdota. A ver. Ella, viste, que reconoce que estuvo en la JP, pero no en Montoneros. Que ahí hay una línea también un poco difícil de definir, ¿no? No, ¿Qué era una cuestión de grados? No. O sea, digamos, era diferente estar en una organización de superficie como la JP, claro, o la UES o la JUP, que en el aparato militar, no cualquiera. Pero a partir de que Montoneros entra en la clandestinidad, comienza a articularse lo que se llamaba una política de doble encuadramiento, o sea, quienes estaban en las organizaciones de superficie también cumplían, según su capacidad, ciertas tareas en el aparato militar, según su capacidad. Y la capacidad de Patricia, digamos, no era muy... era muy jovencita, ¿no? Y eso de grados militares, en joda se decía que su grado militar era de cuñada primera, sí, ¿no? Pero ella, en el año 74, militaban en la Columna Norte. Ajá. Uno de sus referentes era Galimberti. Cumple ciertas tareas muy secundarias en el secuestro de los hermanos Born. ¿Qué eran tareas secundarias? Un día la mandaron a monitorear la densidad del tráfico en la avenida Libertador, claro, por donde tendría... Eso que dice cuánto dura el semáforo, exactamente. Cuándo pasa el tren. Exacto, esas cosas. ¿Y ella sabía para qué era eso? No, posiblemente no. Posiblemente lo único que sabía era lo que tenía que hacer, pero no lo sabía. El secuestro propiamente dicho está comandado por Galimberti y por Roberto Quieto, sí, que monitorea todo. Roberto Quieto era una especie de inspector del asunto y el jefe operativo era el Galimba. Ahora bien, en ese secuestro hubo 2 muertos. El chofer de los Born, que al ser emboscado por vehículos montoneros, extiende una mano hacia la guantera para sacar un chumbo. En ese momento lo barre una ráfaga de ametralladora que también mata a la persona que tenía al lado. No se sabía exactamente quién era la persona que estaba al lado, se pensaba que era un custodio, pero no lo era. A la noche sale que se trataba de un ejecutivo de Born, del grupo Molino, sí, Río de la Plata, que ese día tuvo la mala idea de ir a desayunar con ellos y sí, le pasó lo que le pasó, y que su nombre era Alberto Bosch. Bueno, a la noche, cuando Galimberti vuelve con el diario Crónica bajo el brazo, a la casa de seguridad. ¿Y un nuevo secuestrado? A la casa de seguridad donde sí, los estaba esperando Patricia y Julieta, su hermana, pareja, ajá, de Galimberti, tira el diario. Patricia lo ve la foto de Alberto Bosch y dice: mataron al tío Alberto. Era tío de ella. Era el tío de ella. Vos sabés que y ella había participado de ese operativo. Exacto, yo descubrí eso de puta casualidad. ¿Y cómo fue que descubriste eso? Porque como es una mina de familia de prosapia, sí, laburaba todo el tiempo con un árbol genealógico.
Ajá. ¿no? Entonces, tac, con ese Excalibur. Pero vos, ¿cómo supiste que ella cuando vio el diario se dio cuenta que era su tío? ¿O esa es una construcción? No, eso después lo supe. No lo puedo decir, pero lo supe. Pero ella dijo el tío Alberto. Es el tío Alberto, exactamente. Wow, historias como estas debe haber un montón, me imagino que en tu libro. No tenemos tanto tiempo, pero en algún momento vas a tener que volver. Queríamos hablar también de... En realidad queríamos hablar de la bonaerense. Sí. Primero, para mí es un placer tenerte acá, Patán. La verdad que preguntarte algunas cosas, porque fuiste una de los pocos periodistas que se acercó al mundo de la delincuencia de una manera muy particular. ¿Fue el despojarte de los prejuicios lo que te permitió eso? Mira, jamás me despojé de los prejuicios porque no tuve Nunca muchos. Nunca los tuve, francamente. Claro. Pero sí, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Tiene que ver un poco con el oficio de escribir, en el sentido de que cuando de algún modo escribís ficción, el truco consiste en tratar de hacerle creer al lector que lo que está leyendo es una cosa que realmente sucedió. Claro, darle verosimilitud. Y cuando haces periodismo, el truco consiste en hacerle creer al lector que lo que está leyendo es una novela, ¿no? Y en ese sentido, buenos consejos, anoten. Sí. En ese sentido, determinadas vidas, yo empecé a hacer policiales en las Cerdos y Peces, ¿no? Donde tenía una columna, así empecé, que se llamaba Vidas Ejemplares, que eran biografías sobre los grandes pistoleros de lo que yo llamo la época de oro de la delincuencia argentina, década del 50 y del 60, o sea, el Pichón La Quinestra, el Pibe Villarino, el Lacho Pardo, ese tipo de poco, y su contracara, que era el comisario Meneses, ¿no? O sea, cosas que de algún modo me hacían acordar a los policiales franceses que yo veía en mi adolescencia, Jean-Pierre Melville, etcétera, 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 ¿no? En ese sentido, tuve la suerte primero de incursionar en esa rama de la crónica policial y segundo, vivir en ese momento en San Telmo, donde muchos vecinos míos no vivían, digamos, de cuestiones demasiado legales y a mí me encantaban escuchar sus historias, ¿no? En ese sentido, digamos, yo no empecé a hacer, o sea, yo digo siempre que no hacía periodismo policial, sino periodismo delincuencial, sí, ¿no? Y realmente empecé a hacer periodismo policial en el sentido estricto de la palabra cuando hice La Bonaerense. ¿Y cuál es la definición y cuál es la diferencia? Mira, el periodismo policial es reflejar o reconstruir todo el hecho. Todo el hecho, sí, o el AMPA, o digamos, ese mundo, desde el punto de vista policial. Claro. Y eso, digamos, no es una cosa abstracta, porque la mayoría de los cronistas policiales la única fuente de información que tienen es la cana, ¿no? Y para mí la cana es otro personaje en el elenco de una historia, claro, al igual que el juez, ¿no? Y al igual que el delincuente. Y al igual que el delincuente, exactamente, y siempre en cada historia cada uno de ellos cumple un rol determinado. O sea, nada de prejuicios, ¿no? Uh-huh. Digamos, hay veces donde el delincuente es un canalla y el juez o el fiscal pueden llevarse los laureles de ese final feliz, si es que lo tiene, y otras veces no, pero todos, digamos, son personajes de una historia. En ese sentido, lejos de creer que un periodista debe resolver los casos, porque un periodista no tiene ni medio ni recursos, yo no ando por la vida con órdenes de allanamiento, entrando en lugares,
un periodista debe hacer una investigación de la investigación. Claro. Entonces hablar con el juez, con el fiscal, a ver en qué andan todos. Y ahí vos, bueno, pero lo que el Pitu también se refería un poco que no sé cuántos periodistas son tanto de acercarse a hablar con el delincuente. De hecho, vos estás contando que incluso en tus orígenes no es que tenías que ir a la cárcel para cruzártelo, sino que eran tus vecinos y te divertían sus historias. Sí, además a través de circunstancias fortuitas uno va conociendo. Por ejemplo, el cura Pérez. ¿Cuál era ese? El cura Pérez no era cura, sino Me imagino que no. Un muchacho que se mandó una vuelta disfrazado con una sotana y le quedó el mote. Y bueno, yo trabajaba en el Diario Sur, en el viejo Diario Sur que dirigía Eduardo Luis Duhalde, en el comienzo de los 90, y me llega la carta de un preso, que estaba preso en el sur y quería que lo trasladen ahí, y era Juan Carlos Pérez, alias el cura. Entonces, digamos, yo leo esa carta, se la muestro a mi jefe, Juan Carlos Novoa. ¿Te la manda vos? Sí, lo mandó quería que, digamos, que la lea vos. Ruido con eso, etcétera. Y veo que escribe muy bien. Bueno, hicimos todo lo posible para traerlo terminó en Devoto. ¿Y por qué te preocupaste en su requerimiento? Porque me atrajo la manera de decirlo. Tenía una buena escritura, tenía una buena prosa. O sea, ¿te gustó su prosa y dijiste le voy a dar bola? Bueno, voy a tratar terminamos haciendo que sea nuestro corresponsal en Devoto. Claro. Todos los miércoles escribía una columna que era maravillosa. Mirá. Desde mi celda. Sí. Desde mi celda. ¿Y que contaba las cosas que sucedían ahí en Devoto? Sí, cosas impresionantes. Y por ejemplo, cuando se escapan los presos del túnel de los huesos. Sí. Cacho y todos ellos. El túnel de los huesos, estamos hablando de un osario clandestino que tenía los muertos, al principio pensamos que eran desaparecidos, que eran los muertos de la masacre del Pabellón 7, claro. Que gracias a Claudia Cesarone, que es una gran abogada, logró que ese crimen sea considerado un crimen de lesa humanidad. Bueno, pero cuando los muchachos estos, Cacho Lagarza y Kiko Bertogaray, descubren eso en medio de cuando estaban excavando, le proponen al cura Pérez escribir esa historia. Y el cura dice, yo no puedo escribir eso si estoy acá preso. No, esa era una cosa que no podía él escribir. ¿Por qué? ¿Porque era botonearlos a los otros o por qué? Porque le iban a preguntar, se iba a poner en una situación riesgosa él, ¿no? Entonces le dice que le recomienda que si llegan a salir, que me vayan a ver a mí. Cosa que realmente sucedió. Kiko fue, ¿no? ¿Que te fue a ver? Kiko, sí. Kiko te fue a ver. Y ahí te contó, esos son los huesos, y es la misma historia de la que hoy el Indio hizo una canción. Exactamente, claro. Exactamente. Sí, fue una de las historias que relata Cacho Lagarza, acá la fuimos cuidando. De todos esos delincuentes que vos pudiste entrevistar, ¿hay alguien que vos tengas como por sobre los demás? ¿Hay alguien que diga, me impactó? Mira, como impactarme, todas las historias me impactan. Lo que pasa que, me he cruzado con tantas historias que, sería una arbitrariedad de mi parte decir, esta me impacta más que otra, ¿no? Pero, desde luego el túnel de los huesos, la historia del túnel de los huesos, fue una historia impactante, desde luego. Te hago una pregunta que te hicieron alguna vez y la contestaste, no sé si te acordás. ¿Existe el delincuente bueno? ¿El ladrón bueno? Mirá, habría que preguntarse si el ser humano es bueno. Esa es la respuesta que diste aquí. ¿Te acordabas? Espectacular. No. ¿Te volviste a contestar lo mismo? Contestaste exactamente lo mismo. Lo mismo. Ahí dije, ahí hay un despojo de prejuicio, ¿no? Porque cualquiera dice, no existe. ¿No? Cualquiera la respuesta más fácil es no existe. Bueno, no sé. Yo creo que es muy bueno. Acá a veces nos damos cuenta la diferencia entre robarle a una jubilada su cartera,
que es una de las cosas que decidió el Gordo Valor, era, ¿no? Al principio de su carrera. Cacho. De la Garza. Sí, también, el Valor también, lo mismo. Los dos, nadie empieza robando bancos. Y otra cosa es decir, bueno, yo quiero robarle a los bancos. Sí, digamos, acá hay... ¿Para vos hay diferencia moral o no? Al final. Mira, hay una diferencia profesional. Bueno, además de que es una logística distinta, ¿no? En el sentido de que robar, digamos, una cartera, tal vez corres más riesgo que afanarte un banco. Sí. ¿No? O sea, el otro día uno se afanó un teléfono y los vecinos lo lincharon. Sí. ¿No? En ese sentido, digamos, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué preferirías escribir si fueras escritor o escritora? Los chistes de los papelitos que vienen en el chicle bazooka. No, una novela. O el Ulises de Joyce, ¿no? Hay algo parecido. Yo pienso que en personajes como el Cacho Lagarzo, como el Gordo Valor, o como el Kiko, incluso lo hablamos eso con Kiko, o Tato Ruiz. O el Tato Ruiz, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que a ellos, la libido de ellos pasaba por la construcción de un plan, ¿no? Yo supongo que la construcción del plan, se le puede llamar trabajo intelectual que haces ahí, es comparable con el cineasta que hace un guión. Te iba a decir que hay algo de arte, ¿no? Hay algo de arte. Hay algo de arte sí. Y hay algo de lucha contra el azar. ¿No? Bueno, Valor en una entrevista que le hicieron en un momento dijo, no nada me extasiaba más que el plan se termine cumpliendo como lo planeaba. Claro. Era como ahí, el vulnerar eso. Exactamente, era el plan de vulnerar. Como su adicción a eso. Digo, el arte se manifiesta no solamente en la creación y en la creatividad, sino también en que hay algo medio inexplicable que te mueve. Exacto. Porque no era solo por la guita, uno se puede imaginar. Hay otras formas. No es por el plan, es el plan. O sea, y porque hay algo de belleza en eso, en la consecución de un plan. Hubo planes, digamos, que son, me voy a permitir este adjetivo, bellísimos. Por ejemplo, el robo a la sucursal del Banco Río es una maravilla. Es una maravilla. Porque ahí hay un actor que está vinculado a la Superbanda y a Beto. Exactamente. Porque, digamos, los tipos tenían 2 horas para, digamos, tener abierta la caja de seguridad. Y la única manera de abrirla era estar rodeado por la policía. Entonces, lo primero que hacen es una toma de rehenes, ¿no? Para tener toda la policía alrededor. Que era una puesta en escena, en realidad. Era una puesta en escena. Y el túnel que habían cavado no era para entrar, sino para salir. O sea, digamos, me acuerdo que el comisario Seis Dedos todavía estaba negociando... Pierde el puesto por ese caso. Sí, estaba negociando la pizza y estos ya se habían ido. Y este seguía, si me das un rehén... El libro es bárbaro de Fito Palacios, ¿no? Sí. ¿Es un libro que te hubiese gustado escribir? Sí, totalmente. Esa historia la podrías haber escrito vos además, también. Fito es un periodista del carajo. Vos también, y muchas gracias por haber pasado por acá, Patán. Nos quedamos con millones de cosas para conversar, pero bueno, habrá alguna otra oportunidad. Seguramente. Muchas gracias. Pasó Ricardo Patán Rajendorfer por Seguro La Habana.